¿Qué tal, mis queridos hermanos? Aquí estamos para compartir con ustedes una enseñanza más. Esta vez deseo compartir con ustedes sobre la Santísima Eucaristía. Empezamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, Padre bueno, Padre misericordioso, te damos las gracias, te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, oh bendito Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, cuanto en ellos se contiene. Te rogamos en el nombre de Cristo Jesús que te dignes enviar tu Santo Espíritu de luz para que disipe toda tiniebla. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo, ven a mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo, ven a mi alma, porque yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que piense, diga y haga, para que todo lo que diga y haga sea para la honra y la gloria de Dios. Virgen Santísima, cúbreme con tu santísimo manto, Madre querida. San Miguel, San Gabriel, San Rafael, Angelito de mi guarda, ilumíname con su luz, protéjame bajo sus alas, defiéndame con sus espadas. Santa María Faustina, San Francisco de Asís, San Juan Pablo II, Santa Brígida, rueguen por mí. Y rueguen también por todas las personas, todos mis hermanos que verán todas estas enseñanzas. Y cuando la escuchen, sea la gracia de Dios en ellos, para que reciban la gracia de Dios. Gracias te doy, Señor. Gracias por este momento. Amén. Tal vez yo no sea la persona indicada para hablar acerca de la Santísima Eucaristía. Quizá le es reservada a las personas, pues a los teólogos, a los obispos, a los sacerdotes, porque pues ellos han estudiado lo que es en profundidad la Santísima Eucaristía. En sí, conocimiento total de las Sagradas Escrituras. Pues yo no he leído toda la Biblia, o sea, leído por pues muchísimo, ¿no? Pero decir todo, no, mentiría. No me he leído toda la Biblia. Pues, pero lo que he leído, pues sí, el Señor me manda a poner en práctica. No al pie de la letra, pero pues en la medida que, pues como ser humano, uno puede, ¿no? Hablar de la Santísima Eucaristía, clamo al Espíritu Santo, porque ¿quién mejor que Él que puede hablar de su presencia en aquel pedacito de pan? Vamos a empezar hablando desde el Antiguo Testamento, porque ya en el Antiguo Testamento ya el Señor nos está hablando exactamente ya de la Santísima Eucaristía, o sea, ya prefigurando lo que sería en adelante. De hecho que en Levíticos ya nos habla, y muy claro nos habla ya de la Santísima Eucaristía. En Levíticos 6, 17, 19, dice: Yahvé habló a Moisés para decirle: dile a Aarón y a sus hijos, esta es la ley de la víctima ofrecida por el pecado. Será sacrificada ante Yahvé en el mismo lugar donde se ofrece el sacrificio de los holocaustos. Es una cosa muy sagrada. Es una cosa muy sagrada. El sacerdote que la ofrece la comerá en un lugar santo. Cualquiera que toque las carnes sacrificadas será santificado. Si cae una gota de su sangre en su vestido, será lavado en el lugar santo. ¡Qué impactante! Si tenía tanto poder
Si todo esto era santo, la víctima de un animal ofrecida por los pecados del mundo, por los pecados del pueblo, de aquel pueblo que se presentaba y presentaba también sus víctimas para que sean sacrificadas, ¿sí?, en reparación de sus pecados. Y dice que lo hará un sacerdote, lo hará en un lugar santo, que la víctima será santa cuando se ofrecida a Dios. Y dice que el sacerdote se comerá en el lugar santo. O sea, tiene un lugar específico. Es precisamente el altar donde ahora es inmolado en cada misa, es sacrificado en cada misa. Quizá para el ser humano que no podemos ver, pero eso es lo que sucede. Nuevamente Jesucristo crucificado ahí, nuevamente inmolado por nosotros, nuevamente se da como víctima en reparación por nuestros pecados. Él es la víctima expiatoria ahora. A mí me quedé pues asombrada cuando preparaba el tema, de ver que en el Antiguo Testamento ya todo era sagrado, o sea, no era que cualquiera, inclusive no podía cualquiera hacer eso, no, eran elegidos, eran los sacerdotes, los levitas, que en aquel entonces eran pues los elegidos para hacer estos sacrificios, eran los levitas. Y pues habla del lugar santo, el sacrificio, el holocausto. O sea, ya está hablando de la víctima que habría en el futuro. O sea, hablando de la víctima ya de Jesucristo. Ya sería la víctima sacrificada. Aquí lo hacían con animales. Yo digo, si aquel entonces tenía tanto poder esa víctima de un animal, sea un animal presentado ante Dios, Dios dio la orden que pues sería ofrecido, y al ser ofrecido a Él pues sería santo, ¿no? Y nos cuesta tanto ahora entender, que la víctima ahora, que el sacrificio, y no fue un animal. Si en el Antiguo Testamento era un animal, hoy la víctima es Jesucristo, la víctima inmolada, el cordero degollado, el cordero inmaculado, es nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de San Juan, que es el capítulo 6, es el capítulo que más plasma todo lo que es la Eucaristía. En sí hay muchas citas bíblicas, pero yo había elegido precisamente el Evangelio de San Juan, capítulo 6. Dice en el verso 35, dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed. A ver, el que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que viene a mí nunca tendrá sed. Se refiere todas las personas cuando no conocemos de Dios, pues salimos disparados buscando aquí y allá y tratamos de llenar ese vacío que hay en nuestros corazones. Lo llenamos con placeres, con comida, con ropa, en tiendas, en fiestas, en miles de cosas, trabajos, en películas, en muchas cosas, en telenovelas. Buscamos llenar ese vacío. Nos llena no nos llena para nada eso. Un ratito saciamos ese placer, porque es un placer y nada más. Y no digo que la comida sea malo, no digo que las cosas sean malas, no. Pero muchas de las veces lo buscamos así, con esa quizá angustia, desesperación. La gente o algunas personas me han dicho que no paran en la casa porque se aburren en la casa, salen a las tiendas
Otros, pues, a algunos les fastidian las tiendas, a otros les encantan las tiendas, estar de shopping en shopping, comprando por aquí, comprando por ahí. Es más, tienen como el vicio de pasar compra y compra y compra y no paran de comprar. O de malgastar el dinero en cosas inservibles. ¿Por qué? Porque tienen ese placer se les presenta como una sed, como una hambre de buscar o de comer, de comprar comida. Y lo hemos pasado, yo digo, todos, por no decir todos. Yo lo he vivido, yo lo he pasado. Pues uno tiene esa necesidad de buscar y muchas veces a veces ni sabe qué. Ya. De lo mucho que busca no sabe ni siquiera qué. Es esa hambre que uno tiene. Yo digo que todo ser humano nace con un vacío en el corazón. Nace con un vacío en el corazón. Se llena en el momento que recibe el bautismo. Pero luego la despreocupación de los papás que no son tan creyentes que digamos, no llevan a la misa a los hijos, no los hacen orar. En mi caso, pues, ya han escuchado, pues yo no tuve esa gracia, no tuve esa bendición de orar desde pequeña, de que me den a conocer todas las cosas. No. Y quizá por eso también hoy estoy compartiendo con ustedes para que la riqueza espiritual que se pierde es enorme, es tremenda cuando uno nos enseña a los hijos desde pequeños, aún desde que están en el vientre de la mamá. Leerles la Biblia, enseñarles, llevarlos a la Santísima Eucaristía, comulgar, ellos ya están ahí comulgando el cuerpo de Cristo mientras están en el vientre. Enseñarles desde pequeñitos. Yo les aseguro que si una mujer está embarazada y empieza a frecuentar la Santísima Eucaristía, empieza a orar y empieza a leer la palabra de Dios, ese niño lo primero que van a hacer inclinado o inclinada a las cosas de Dios, no al mundo, a las cosas de Dios. Y las primeras palabras que hablará será precisamente cosas sabias, cosas buenas, cosa que no sucede cuando nuestros hijos son engendrados en nuestro vientre, pues muy contaminado, en mi caso, muy contaminado. Entonces, por más que uno les enseñe de pequeños, es muy difícil porque también tendrán que lamentablemente pasar un proceso de purificación, al igual que yo lo pasé, al igual que muchas personas, para que poquito a poco se nos vaya despertando la mirada interior, para que poco a poco se nos vaya sanando nuestra mirada espiritual, nuestros oídos espirituales, para que podamos entender estas cosas que el Señor nos habla en su palabra, que son muy profundas y que no todas las personas pueden entender. Él no tendrá hambre, obvio, que cuando uno ya conoce de Dios, cuando el Señor ya lo llama a uno, empieza a llenarse de las cosas de Dios y en verdad ya no tiene hambre del mundo. Ya no tiene esa sed de salir al mundo a buscar cosas que muchas las veces que antes quería estar amontonado en gente contando chistes, a veces chistes muy malos, o estar en placeres, ya no tiene uno esa hambre, ya uno se llena en las cosas de Dios, ya quiere, es más de lo que está, dice la palabra de Dios que lo que está lleno el corazón habla la boca. Sí, a veces uno ya no le sale ni hablar otras cosas más que cosas buenas, sanas, con un consejo sano, porque de eso se ha llenado el corazón y tiene cosas buenas en su cabeza, pensamientos buenos, porque le vienen pensamientos malos, pero uno de inmediato los rechaza. Y se dice, claro, es que uno ya no busca en las bebidas alcohólicas, no busca en cosas inservibles, ya no busca, no tiene ni hambre ni sed del mundo. Está hablando de eso. Yo soy el pan vivo. Es que quien come su cuerpo, uno se llena, se nutre. Puede comerse las 3 comidas al día y sin pasar con golosinas o comerse algo sencillo y lo pasa súper que bien cuando ya tiene un pleno conocimiento. ¿Sí? ¿Y cómo nos cuesta ayunar cuando no estamos en el conocimiento de Dios, cuando no tenemos esa fortaleza en nuestro espíritu de aquel pan que hemos comido, el pan vivo bajado del cielo? Cuando poco a poco nos empezamos a alimentar, ya va desapareciendo, ya todos los placeres del mundo ya van desapareciendo sin que uno se dé cuenta. Cuando uno acuerda, y aquello que le gustaba ya no le atrae, ya no le gusta. Se calma en Jesucristo. Al comer el pan vivo bajado del cielo se calma la sed y el hambre.
Es ahí donde se calma la sed y el hambre. Los judíos criticaban, dice, porque Jesús había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y decían, ¿este Jesús no es el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo dice que bajó del cielo? Dice Jesús en el 53 del mismo capítulo 6. Jesús les contestó, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre, porque ellos creen que es el Hijo de José, y no beben su sangre, no viven de verdad. Esa es la realidad. No se vive de verdad. Se vive a medias, pero no se vive de verdad. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es comida verdadera, y mi sangre es bebida verdadera. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él. Como el Padre que vive, me envió, y yo vivo en él. O sea, se vive en permanente comunión con Cristo. O sea, en la medida que la persona frecuenta la Eucaristía, con un conocimiento, por supuesto, bien preparados para ir a recibir al Señor, con una buena confesión, con miras a seguir, no de vez en cuando, no pues, lamentablemente la mayoría de gente o muchísima gente es pues solo dominguera, nada más. Pero la persona que ya quiere caminar un poquito más, avanzar en las cosas de Dios espiritualmente, que no es malo tampoco el domingo, solo los domingos, no. Pero yo estoy hablando si usted quiere avanzar en la vida espiritual. Frecuentar más la Eucaristía, frecuentar más los sacramentos. Esto hace que cada día la persona se va transfigurando. Porque antes de conocer de nuestro Señor Jesucristo, uno tiene el alma prácticamente desfigurada por el pecado. Y a ver, Dios mío santo, si es que Dios le concediera dar ese poderse ver uno, le aseguro que uno no resiste verse. No resiste si cualquier cosa que el Señor me muestra de mí misma. Yo caigo en un estado terrible porque digo, Dios mío santo, y me duele, me vienen muchísimas cosas y empiezo a reparar, me vienen como con resentimientos conmigo misma. Es algo tremendo, es algo muy terrible. O sea, nuestra alma desfigurada completamente antes de conocer de Cristo, depende de la vida pecaminosa en la que cayó. Usted dirá, yo no mato, no robo. No es verdad. El mismo hecho que usted diga yo no tengo pecado, ya tiene un grave pecado. El de la soberbia, el del orgullo. Hay muchas personas que dicen eso. Y por eso, como yo no me acerco, Dios está en todas partes. Estamos muy mal en ese sentido. Perdone que diga esto porque es la verdad. Yo aquí estoy para hablar la verdad. Estoy para enseñar la verdad. Porque el Señor me ha enseñado a vivir y enseñar la verdad. Me tuvo por mucho tiempo pues preparando personas, ¿sí? Personas que para que sigan esta vida profunda de oración. Y nuestros, los servidores, pues no todos quizás estarán así profundo, pero ya tienen un conocimiento. Ya tienen un conocimiento, ya saben quién está ahí, ya saben qué es lo que tienen que hacer. O sea, ya los que quieren avanzar más, pues avanzan más, y los que no, pues no avanzan tanto, ¿verdad? Pero ya tienen un pleno conocimiento de quién está en la Santísima Eucaristía. Y dice que Jesucristo dice, mi carne verdadera y mi sangre es bebida verdadera. No dice de mentiras, ¿sí? Es comida verdadera. Y como hoy en día muchísima gente, mucha gente de verdad no tiene fe en la Santísima Eucaristía. Y van todos los domingos, la gente es llenecita de gente, pero yo le aseguro
que si usted le pregunta a las personas que si en realidad sabe quién está, yo he visto mucha cantidad de gente y conozco mucha gente que en realidad no tiene la fe. Y a esto voy no solamente a personas común y corrientes, digamos así, nosotros los laicos, no. Es triste, pero también van los sacerdotes. Es triste, pero los sacerdotes, y pues no es cosa del otro mundo tampoco. Si no, desde el comienzo quizá no les enseñaron el seminario mismo, o solo les enseñaron y no les enseñaron una vida profunda en la fe, o a pasar a los pies de Cristo por lo menos mínimo una hora de adoración, no entenderán tampoco, porque esto es espiritual. Esto es espiritual. Pero como yo les leía la primera lectura del Antiguo Testamento en Levíticos, como podemos ver, es sagrado. Si la carne de un animal, la sangre de un animal, era sagrada en el Antiguo Testamento, que la ofrecían por los pecados del pueblo, se pueden imaginar ustedes lo sagrado que es ahora. Y por el Espíritu Santo también se hacía sagrado esa carne. ¿Se pueden ustedes imaginar? El mismo Jesucristo que dio la vida y derramó hasta su última gota de sangre por cada uno de nosotros. Dice, el Espíritu es quien da vida. La carne no sirve para nada. Es el Espíritu quien da vida. Es el Espíritu quien nos da vida a nosotros. Es el Espíritu quien nos hace entender todas estas cosas. Es el Espíritu Santo que muchas las veces uno vaya, y no digo que todo el tiempo uno está que se desligue, que ahí está. No es así. Pero uno ya tiene ese conocimiento. Pero por la falta de conocimiento, por la falta de hablar de este tipo de enseñanzas, de la palabra del Señor, de profundizar, mucha gente desconoce y no sabe. Y comete cuantos sacrilegios porque va sin haberse confesado mucho tiempo. Pues a veces no entienden ni siquiera que es un pecado. Y ni siquiera entienden a veces la misa. A mí me pasaba eso. A mucha gente le pasa. ¿Sí? La misa, desde que empieza hasta que termina, pues guiada por el Espíritu Santo. Y si usted empieza a conocer y a creer que Jesucristo está ahí, pues desde que usted entra a la iglesia, usted ya sabe que está entrando a un lugar santo. Por lo tanto, mucha gente yo veo que entra a comer, a tomar agua adentro, y gente que se arrodilla, vea, al piso caen cuando está ahí de rodillas, y sin embargo él está tomando agua. Es porque no saben, porque no tienen conocimiento, no entienden, porque todavía no tienen ese conocimiento, porque nadie les explicó. Yo a algunas personas yo sí les he llamado la atención con mucho cariño. Digo, ¿sabía usted que este lugar es santo? Que aquí se debe respetar y no se debe comer. Cuando hay, por ejemplo, cuando hay, digamos, celebraciones de las primeras comuniones, confirmaciones, como va gente que casi nunca va a misa, vea, eso es terrible y tremendo, terrible y tremendo. Eso es un hablar de todo, parece más bien, perdóneme la expresión, un mercado completo. Y que Dios los perdone porque en realidad no lo saben. No saben quién está ahí, no saben que ese lugar es santo, porque no hay quien les explique, porque no hay quien les diga, porque pocas las personas que explican esto, ¿sí? Que la iglesia es un lugar santo. Miren lo que contaba un sacerdote, el padre Mark, cuando recién llegamos la capellanía que se cambió al lugar donde está ahora en Santa Ana, y él contaba su testimonio. Dice que él entró borrachito con otro amigo, tomado, dice que entró, cuando todavía no era sacerdote, por supuesto. Dice que cuando él puso un pie adentro de la iglesia, ese momento sintió la gracia y el llamado de ser sacerdote, estando en el estado que estaba. ¿Qué tal? Para que usted vea lo que es de santo ese lugar. A partir de ahí, dice que nunca más volvió al mundo. Dice que a partir de ahí, él se fue al seminario y se hizo un sacerdote, un gran sacerdote. ¿Sí? Y él entiende mucho, él fue el primero que me empezó a ayudar en la vida espiritual aquí.
Él fue el primero que me ayudó, porque cuando yo le explicaba todas esas cosas, me decía, hermana, tenga cuidado porque no todos entienden esto, no todos tienen la misma gracia. Y en realidad es así. Queridísimos hermanos, amadísimos hermanos, tomemos conciencia. Si nosotros tuviéramos esa conciencia, esa fe, ese creer que Jesucristo está en la Santísima Eucaristía, le aseguro que muchísima gente no estuviera desesperada fuera de la iglesia, no estuviera llorando porque pues tiene problemas en su matrimonio, en su hogar, enfermos en casa, perdió su trabajo, perdió cuantas cosas. Créame que si usted supiese en realidad que Jesucristo está allá, usted correría directito para allá, ahí a los pies de Cristo Jesús. Yo digo, si Jesucristo no está aquí en la Santísima Eucaristía, ¿por qué entonces dice en Corintios 11, del 27 al 32? Por tanto, si alguien come el pan y bebe de la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por eso, que cada uno examine su conciencia antes de comer del pan y beber de la copa. De otra manera, come y bebe su propia condenación, al no reconocer el cuerpo. Esta es la razón por la cual se ve tantos enfermos entre ustedes, y tantos son débiles, y varios han muerto. Si tuviéramos cuidado de examinarnos y corregirnos, el Señor no tendría que intervenir en contra nuestra. El Señor interviene para corregirnos, a fin de que no seamos condenados junto con este mundo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto es muy fuerte. ¿Cuántas personas reciben cuando quiera y como quiera el cuerpo de Cristo? En realidad porque no tienen conocimiento. ¿Cuántas personas maltratamos al Señor? Reciben la mano. Vea, cuando reciben la mano y todavía cogen con la otra mano y le llevan a la boca como un pedazo de galleta. ¿Cuántas partículas caerán al piso del cuerpo místico de Jesucristo y es maltratado y pisoteado en su propio templo? ¿Cuánto estamos lastimando y ofendiendo al Señor? Yo alguna vez me vi debajo entre los pies de las personas que iban a comulgar con un paño blanco para recoger las migajas, o sea, más bien las partículas del cuerpo místico de Jesucristo. Es una visión que el Señor me mostró. Es algo muy doloroso lo que está ocurriendo en nuestras iglesias hoy en día. Y hoy con la facilidad que pues han dado la orden que sea en la mano, cuando en realidad las más contaminadas son las manos que la boca. Menos peligro hay en la boca que en las manos. Por más que diga yo tengo cuidado, no. Es muy triste. Dice que en el Antiguo Testamento, mejor dicho, en siglos pasados, cuando recién se instituyó la Santísima, mejor dicho, cuando la gente ya empezaba a recibir, dice que lo hacían con un paño, con la delicadeza, pero claro, lo hacían, pero no con el pleno conocimiento del Espíritu Santo, que sabían que el cuerpo de Cristo estaba ahí. No tenían ese pleno conocimiento. Por eso San Cirilo creo que es que decía que fue como un trono, o sea, ya estaba hablando del peligro que iba a haber en el futuro. Queridos hermanos, no es cualquier cosa. Mis amadísimos hermanos, si ustedes no lo sabían, hoy ojalá escucharan este video para que nunca más vuelvan a hacerlo. Si usted no está preparado, no se acerque, haga la comunión espiritual.
no se acerque a recibir el cuerpo de Cristo. Si usted está en pecado mortal, si está conviviendo con una pareja, si usted está en concubinato, estos no están casados solamente por lo civil, no por nosotros vivimos por muchos años así. Si usted está, que no se ha confesado en tiempos, no vaya, haga primero una buena confesión. Y hacer una buena confesión no es cualquier cosa. Hacer una buena confesión es que quiere decir que yo estoy arrepentido de todo lo que le he ofendido a Dios y que quiero cambiar mi vida. No es que voy a hacer una confesión y a la otra semana vuelvo a lo mismo y peor y vuelvo para atrás. No, no es así. Eso es algo muy delicado, queridos hermanos. Los sacramentos, los dos sacramentos por los cuales tantos santos se han hecho santos y han reparado muchas faltas a través de estos dos sacramentos. O sea que es algo tremendo. Estos dos sacramentos nos pueden llevar, mejor dicho, son para llevarnos al cielo. Si los llevamos bien, si los practicamos bien. Porque si hacemos lo contrario, podemos estar cometiendo gravísimos pecados, sacrilegios en la Santísima Eucaristía. Examínense, dice. Por esa razón dice que hay mucha gente. A ver, van a misa y muchas veces oran, pero siguen débiles en la fe, muy débiles. Y no habla de cualquier cosa aquí, habla, dice, de manera que el que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación. O sea, qué fuerte. Qué fuerte es esto. Yo recuerdo que una vez fui a una iglesia, bueno, ¿dónde no me he ido a meter yo también? ¿Dónde no me he ido a meter? Y una vez fui por necesidad, pero no porque, a ver, yo me iba a quedar ahí. No. Fui a ese lugar porque pues, no tenía para dónde ir. Y fue a un lugar así donde los hermanos evangélicos. Y justamente estaban repartiendo para ellos la cena. ¿Sí? La cena. Y ellos leen esta. Pero ahí no tiene nada que ver. Pues ahí no está consagrado nada. Ahí es un pedazo de pan, pedacito de pan y una copa de vino. No es más que eso. Pero acá no, queridos hermanos. Acá no es así. Por ahí un pastor es que decía, si los católicos dicen que Jesucristo está allá, yo sabiendo que Jesucristo está allá en la Santísima Eucaristía, yo me voy de rodillas hasta el altar. En verdad, no muchos católicos lo entienden, ni lo viven, ni tienen fe. Todavía no tienen fe. Recuerdo que una hermana catequista decía, contaba ella su historia, decía, o su testimonio. Y ella decía que veía a la hermana que oraba con tanto fervor. Y ella pasó, dice, mucho tiempo y le dijeron, alguien le dijo, anda al Santísimo, ahí pídele, que te dé la gracia. Iba todo el tiempo, iba frente al Santísimo, Señor, yo quiero orar con mi hermana. Señor, yo quiero orar con mi hermana. Era todo el tiempo, dice que pasó mucho tiempo frente al Santísimo. Dice que hasta un buen día, que se paró nuevamente ahí, mejor dicho, se arrodilló frente al Santísimo. El Santísimo lo llamamos ahí donde está pues el tabernáculo, donde le tienen a la Santísima Hostia consagrada, la hostia consagrada. Y dice ella que vio una luz desde allá que salió y se metió al corazón. De ahí dice como que había estado dormida, se despertó. Vamos a la oración igual que la hermana. A ella les dio por rezar el rosario. Y ya rezaban el rosario sin parar. Sin parar y sin parar. Esa fue la gracia que ellas recibieron. Las dos hermanas. La una la que contaba el testimonio. Pero la una recibió la gracia en el Santísimo Sacramento. ¿Y cuántos testimonios hay? Queridos hermanos, si una mula se arrodilló para adorar y reconoció a su creador ahí, pues si vemos uno de los milagros de San Antonio de Padua, que dice que este hereje, que pues hablaba muy mal sus herejías, ¿no?
no creía que Jesucristo estaba ahí, pues él insultaba o se portaba de lo peor, bueno, cosas así. No sé exactamente lo que decía. Pero el hecho es que un día le dijo que si mi mula se arrodilla, dijo, entonces yo creeré. Muy bien, le dijo el santo. Pon 3 días en ayuno a tu mula y tráela después de 3 días, sin darle de comer. Dice que el hereje puso la mula a ayunar 3 días, no le dio de comer. Pasados los 3 días, dice que llevó su mula y dice, al lado le pusieron la comida fresca para que coma la mula. Le pusieron agua, le pusieron todo. Si pueden imaginar un animal sin comer 3 días. Y por otro lado, esos 3 días se pasó orando el santo, San Antonio de Padua. Él tenía el don de milagros desde nació, creo que con ese don, con esa gracia tan grande. Y dice que cuando él sacaba, pues, en la custodia sacaba al Santísimo. Y dice que cuando le puso a un lado la custodia, la mula, en vez de irse a comer la comida, dice que dobló sus 2 patas, sus 2 rodillas, y se agachó ante el Señor. No solamente se convirtió ese hereje, se convirtió toda la gente que no creía. Querido hermano, si un animal reconoció a su creador, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Qué está pasando con nosotros? Nuestra fe está muy decaída, muy deteriorada. Queridos hermanos, ojalá que escuchen este video y lo pasen a todo el mundo. Empecemos por invocar al Espíritu Santo, que es el que nos da el conocimiento. Es el Espíritu Santo quien nos da estos regalos de conocer, de saber. Y dígale, yo quiero tener un encuentro personal con el Señor. Empiece a orar de a poquito. Acérquese a la iglesia, vaya, empiece con respeto. No haga porque usted está derretido, porque lo siente. No, al comienzo uno no se siente absolutamente nada. No se siente nada. Es poco a poco que uno ya va tomando conciencia, el Espíritu Santo que ya se va moviendo en uno, porque es lo que está. El pecado, pues ese templo que es el templo del Espíritu Santo estará pues como ha estado el de nosotros, lleno de telarañas, crujiendo por ahí, como esos pisos ya dañados. Y cuando el Señor a uno lo llama, solo revuelve todo, quita toda la telaraña y empieza de a poco para regalarnos estos tesoros tan bellos que podemos nosotros dejar todo, o por lo menos buena parte del purgatorio, para no ir a sufrir en otro lado. Y si vamos a sufrir, pues será poco, que no será mucho. ¡Qué belleza! Porque aquí esta vida son 4 días. Aquí vivimos en tienda de campañas. La vida que nos espera es un dormir para despertarnos o a la vida eterna o a la muerte eterna, para siempre. Para siempre, queridos hermanos. Miren lo que dice en Levíticos 7, del 19 al 20. De esta carne puede comer todo el que esté puro. Y esto está hablando en el Antiguo Testamento. Si de ese animal podía comer una persona que esté en pureza, yo me pregunto, ¿el cuerpo de Cristo no será más puro que ese animal? Queridos hermanos, es el mismo Dios que bajó a la tierra, se encarnó, es el Verbo divino. Es el que se dejó moler, se hizo nada, desfigurado completamente. Si usted lee en Isaías 53, creo que está dando, dice que quedó desfigurado completamente. Si usted lee la pasión de Cristo, quien aquí se lo reveló a Santa Catalina Emmerich,
A ella le fue revelado cómo fue la pasión de Cristo. O sea, es tan fuerte ese libro, les lo recomiendo que lo lea. La pasión de nuestro Señor, con lujo de detalles. ¿Cómo fue tan lastimado? Y Él no se quiso ir dejándonos solos. Yo estaré con ustedes, dijo, hasta el final de los tiempos. Y es ahí donde está en la Santísima Eucaristía. Quiero compartir algunas vivencias con ustedes. Algunas experiencias que he tenido. Para empezar, cuando yo empecé los caminos del Señor, empecé yendo a las misas de sanación. A las misas de sanación al sur de Quito, en San Bartolo. Recuerdo que me dio por llorar. Llorar, así empecé. Llorar. Todas las misas de sanación yo me pasaba llorando y no sabía por qué. Recorría la custodia, el sacerdote recorría la custodia y todo el mundo levantaba las manos. Yo miraba un pedacito de pan. Sin embargo, yo lloraba. Ahí ya me estaba sanando interiormente el Señor. Nuestro Señor Jesucristo presente en la Santísima Eucaristía. No fue una ni dos veces, fue muchas veces. Cuando eso fue ya que me pasó, fue aquí en cambio. Yo pasaba muchas luchas espirituales. Yo pues siempre andaba buscando la verdad para afirmarla y confirmarla. Porque yo desde muy chiquita escuché eso, que uno debe buscar la verdad. Y todavía como que me faltaba todavía reafirmar la verdad. Iba al Santísimo, pues yo siempre iba por fe, porque me decían, ahí está el Señor. Yo iba a visitar al Señor, porque me decían. Me pasaba como la samaritana, me pasó después, ya no, porque ella ya no, dijo, ya no digo porque, sino porque yo estoy viéndolo, ¿sí? Porque me lo encontré. Cuando yo fui a la iglesia iba siempre. Y cuando yo fui al Santísimo, no recuerdo si después de misa, antes de misa o no hubo misa, no lo recuerdo, pero el hecho es que yo estaba desesperada con esos problemas espirituales que no sabe para dónde ganar. No sabía a quién acudir. Y algo me hizo que ya estaba de rodillas, que inclinara mi frente al piso. En el momento que yo inclino mi frente al piso, en el Santísimo Sacramento, debajito, hasta ahí llegué. Queridos hermanos, una presencia tan grande y tan gloriosa del Señor, que parecía que toda la iglesia se llenaba. Ahí dije, aquí está la verdad, con plenitud y en plenitud. Esa fue una experiencia. Otra vez fue cuando fui a Kent, donde la Virgen del Carmen. Ahí el Santísimo está a un lado hacia adentro y hay como unas rejas acá. Yo recuerdo habían algunas personas, desde ahí yo siempre corría a adorar al Señor. Mostrarme ahí al pie de la cruz de Jesús, ahí al Santísimo. Y cuando yo me puse otra vez a adorarle al Señor, empecé a adorarlo. Esta vez fue diferente. Esta vez ya no era solo que sentí la presencia, esta vez era su presencia tan grande. Esta vez estaba el Señor al frente mío, yo estaba como a sus pies, ahí adorándolo al Señor. Sentí su presencia ahí al lado mío. Eso fue tan maravilloso, fue tan bello, que lo comparto, queridos hermanos, para ayudarles en la fe. Para que ya, si alguno anda sufriendo, para que ya no sufra más y corra a visitar al Señor. Esta experiencia fue aún mucho más grande. Fue un domingo de Ramos. Esta experiencia la viví, no ahora que están el capellán de ahora, no, era otro sacerdote anterior, pues años atrás. Este sacerdote tenía un rechazo por mí. Yo no sé por qué pasa, ¿no? Siempre hay ese de ahí, sobre todo de la capellanía, ese conmigo. Tal vez porque pues siempre por ahí ando diciéndoles alguna cosa y no les gusta.
Pero era un rechazo y yo le tenía un amor tan inmenso a ese padre. Un amor como paternal, de hija a padre. Y el dolor que me causaba precisamente era eso. Porque al amarlo como yo veía en él la figura de paterna, me causaba un dolor tan inmenso el ver su rechazo. Es que era un rechazo que yo podía sentirlo en mi corazón tan terrible. Y recuerdo que era un domingo de Ramos y se decía el Salmo 21, se leía ese día, se lee los domingos de Ramos, que dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El salmo que dijo el Señor, creo que fue en la cruz. Y yo empecé a decir eso: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado, Señor? Y yo lloraba en la misa, lloraba. En el momento que ya hubo la celebración, en ese momento ya empecé a sentir esa presencia tan inmensa, cuando el sacerdote viene ya con el copón para ya repartir la Sagrada Eucaristía. Ya no era el sacerdote, ya era el mismísimo Jesucristo que se daba a sí mismo para los demás. Ya no era el sacerdote, queridos hermanos. Yo podía saber con mis ojos espirituales que era un hombre muy alto, Jesucristo, joven, hermosísimo. Era Él ahí Él repartiendo, dando la Santísima Eucaristía. Él mismo dándose a través del sacerdote. Ya no eres sacerdote, ahora para ir allá era lo bueno. Yo inundada en esa presencia tan inmensa, yo no tenía ya fuerzas para llegar allá. No tenía fuerzas porque... Por eso uno no se resiste. El Señor nos da a probar, probaditas de su amor, porque nadie resistiría si nos diera una gotita más. Ya no se resistiría, uno cae muerto, porque el amor de Dios es tan purísimo, tan santísimo, que nadie puede resistirlo. Por eso, como vemos que Dios mandó a los sacerdotes, ¿no? Y dijo que eso era santo, ¿no? Cuando se lo ofrecía, él era santo. Y al ser santo, dice que al tocar la carne, otros se santificaban. Y que comerán, dice, con un corazón puro. Estando purificados, o sea, no iba, ni cualquiera no podía ir a comer. Purificados. Y recuerdo que aquella vez, cuando ya yo no sabía cómo, porque en aquel entonces no recibíamos ni de rodillas. No se recibía de rodillas. Yo quería arrodillarme. Pero pues no sabía ni qué hacer ni cómo recibir al Señor, porque era el mismísimo Jesucristo que iba a recibir. Como quiera, creo que me agaché, no lo sé, pero logré recibir al Señor. Ahora para regresarme, era otra. Créame que cogiéndome de ladito fui a mi puesto nuevamente. Cogiéndome de las bancas regresé. Cuando yo ya estaba de rodillas ahí, dándole gracias, en ese momento escuché la voz del Señor, que me dijo: yo nunca te he abandonado. Y yo seguía llorando. Yo no paraba de llorar. ¿Quién puede resistir esa presencia tan amorosa, tan misericordiosa del Señor? Es tan grande. Comerá todo el que está puro. Pero si alguien, escuchen similar a lo que dicen Corintios, a lo que les acabé de leer acá. Pero si alguien come del sacrificio de comunión, presentado a Yahvé. Si alguien come el sacrificio de comunión presentado a Yahvé, a pesar de que éste está en estado de impureza, ese será exterminado de entre los suyos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si esto ocurría con una víctima de un animal,
Y acá dice, si come el cuerpo de Cristo y bebe su sangre, indignamente está comiendo y bebiendo su propia condenación. Exactamente lo que dice en el Antiguo Testamento. Será exterminado. No dice será separado. Exterminado, dice, de entre los suyos. O sea, quiere decir que morirá. Otra experiencia que tengo. Esto fue 6 meses antes de que llegara el capellán actual. Un día, miércoles, yo estaba haciendo la coronilla. Terminé de hacer la coronilla y me recosté un ratito. Más demoré en recostarme que caí en el espíritu y tuve una visión. Esta visión me encontré allá en Santa Ana, en la iglesia, la actual ahora capellanía, al lado izquierdo, en la parte de abajo. Vi desde un poco lejos de ahí, vi a un niño en ese lugar. O sea, un bebé, porque era un bebé, sentadito ahí. Era un bebé más o menos, yo le pongo de unos, porque ese estaba sentado, le pongo unos 9, 10 meses, qué sé yo. Este bebé tenía un copón de sagradas hostias. Y este niño, este bebecito jugaba, botaba al aire, jugaba con las sagradas hostias. Y yo le decía desde acá, no, le decía, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y me iba acercando más y más, más y más. Cuando yo estuve cerca, el bebé cogió una sagrada hostia y la botó para arriba. Y yo, para que no caiga al piso, yo avanzo a cogerla en la mano. Hasta ahí llegué. Le avanzo a coger, lo único que me acuerdo es que lo abracé al niño con la sagrada hostia. Y miren, yo me perdí ahí. Me perdí en el amor. Si eso me hubiese ocurrido, eso fue una visión, porque si eso me hubiese ocurrido en la vida real, digamos así, estando bien, ese amor no estuviera contando el cuento aquí, no estuviera contando esta experiencia, porque entonces me hubiese muerto. Ese rato yo me desaparecí. Cuando yo acordé y después como que volví en mí poco a poco, yo cerraba los ojos para seguir otra vez. Es un amor tan inmenso, tan inmenso, tan inmenso. Lo único que entendí es como quien el Señor se sentía feliz y contento conmigo. Eso fue lo que yo logré entender. Contigo estoy feliz, contigo estoy bien. Eso fue lo único que entendí, no entendí nada más ahí. No entendí de la visión otra cosa. Del niño, del bebé y las sagradas hostias que jugaba. Lo vi de entender 6 meses después. Claro, el Señor me mostraba para que yo orara. Pero yo, ¿qué voy a entender? Quizás no se hubiese dado lo que se dio. Si yo hubiese orado. Pero cuando uno no tiene todavía el discernimiento, no sabe distinguir, no sabe discernir, no sabe interpretar. 6 meses después empezó. Una vez recuerdo que viene una hermana y me dice, ministro de Eucaristía, Flor, dice, ven para que ayudes a comer las sagradas hostias, dice. El Padre le ha dado me dio el nombre de la persona, a esta persona, dice este señor, y dice que ya no avanza a comer, que le cae mal, porque la harina le cae pesada. Créanme, yo fui disparada corriendo, me puse de rodillas, denme, yo abrí la boca, dije, Señor, yo quería que todos me las pongan para guardarlo aquí en mi corazón. Ojalá guardarlas, no sabía qué hacer. De verdad yo no lo sabía qué hacer. Yo creo que me comí 4. Recibí 4 de rodillas. Y me dice aquel hermano, dice, es que el Padre me da me dice que me las coma. No era 1 ni 2.
Eran como 60 sagradas hostias, porque el padre, pues lamentablemente tengo que decirlo, no le gustaba dar las sagradas hostias consagradas por otro sacerdote. Entonces la que el otro dejaba, según este hermano dice que eran alrededor de 60, y se las pasaba a él para que se las coma, porque él daba las que consagraba. Créame que yo no sabía qué hacer, qué impotencia para rescatar a mi Señor, para que no se hagan esas cosas. Dijo este hermano, y me las viene a dar a mí, dijo, a mí me cae pesada la harina, tanta harina en el estómago me cae pesada. Para él no era otra cosa más que harina, ese era el bebé. Un bebé es en la vida espiritual, un bebé cuando no tiene ni idea de lo que está haciendo. Eso es un bebé espiritual era él. No entendía. Pues lamentablemente tampoco el sacerdote tenía ni fe ni creía en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. No sé si ahora ya creerá, no lo sé. Y por eso también ha sido otro de los problemas, porque yo siempre he andado atrás. Siempre he estado ahí exhortándoles o llamándoles la atención, qué sé yo. No de mala gana, no con malos modos, nunca lo he hecho de malos modos. Pero yo casi a todos los sacerdotes que han llegado, yo les he llamado la atención. Y no me arrepiento, queridos hermanos, yo no me arrepiento. Yo no me arrepiento porque yo creo que he sido la única persona que viendo las cosas que están mal, no ha abierto la boca. En eso por lo menos yo no tengo cargos de conciencia. No. Y la oración por otro lado también, para que el Señor les aumente la fe, porque es muy triste cómo el pueblo de Dios va a creer que Jesucristo está en la Santísima Eucaristía, pero si los mismos siervos de Dios no creen ni dan el ejemplo. Es a leguas cuando un sacerdote se cree, cuando se le ve que tiene fe. Cuando se abre la iglesia, lo primero que el sacerdote va es frente al Santísimo a prepararse. Ahí frente al Santísimo. Pero cuando no se ve eso, ¿qué hace el pueblo? Lo mismo. Está ahí, sí. Exponen al Santísimo, sí. Pero no más. Es muy triste, pero y como esos hay tantos sacrilegios que se dan en la Iglesia Católica. Y a eso haré otro tema, que es reparación. Y nosotros, ¿por qué no recibimos en la mano? Porque nosotros, el Señor nos ha llamado a ser reparadores. Eso es lo que el Señor me ha mandado, me ha llamado a hacer, a reparar. Y si yo estoy consciente que es al mismísimo Jesucristo que yo recibo, no voy a recibirle de cualquier manera, no voy a dar mal ejemplo. No, queridos hermanos, no. Es mi Señor, es su Señor, es nuestro Señor Jesucristo real. Otra experiencia que tengo, un jueves de Pascua, cuando los dos, el padre, el capellán y el otro que le ayuda, estaban celebrando la Santa Misa. No recuerdo cuál era el principal celebrante. Recuerdo que en el momento que acaba de decir las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo, acaba de decir esas palabras, en ese instante llega el Espíritu Santo. En ese momento, a partir de ahí que dijo las palabras y puso la bendición el Padre, hasta ahí es pan y vino. A partir de ahí es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ya no es ni pan ni vino. A partir de que dice las palabras, de modo que no sea más, algo así, no recuerdo las palabras exactas que ellos dicen de consagración, pero están terminando la última palabra y en ese momento llega el Espíritu Santo. Y no esa es una de las veces, una de las tantísimas veces que he sentido esa presencia ya, muchas veces, pero esa fue una de las principales pero eso es sentir que está ahí Jesucristo ya, eso es sentir la iglesia llenita, el Espíritu Santo está inundada de la presencia del Señor,
pues ya me puedo imaginar los ángeles ahí, la Santísima Virgen María ahí, porque ella está ahí. Los ángeles están ahí, nuestros ángeles custodios con nosotros. ¿Cuántos ángeles habrán que no hacen ni siquiera falta de verlos? Porque cuando uno ya tiene un poquito de fe, el conocimiento, uno ya sabe que eso es lo que hay. Pues que uno tiene que prepararse, y prepararse bien antes de ir a la misa. Tiene que hacer el Santo Rosario, ponerse bien, no con gritos ni nada en la casa, porque muchas veces uno sale gritando, a veces mal geniado. No, tiene que sosegarse y no ir a montear, como dicen, no ir a estar mirando con qué ropa va, qué vino el fulanito. No, antes de misa yo escucho mucha gente que van a hablar de sus negocios, de cosas. A veces hay que, pues, delicadamente decirles, por favor, haga silencio, estamos en la casa de Dios. Es triste, pero es así. La casita de Dios está tan deteriorada en ese sentido espiritualmente, tan deteriorada, queridos hermanos, que cada persona que va escuchando este video, ojalá nunca más su vida vuelva a ser igual. Nunca más vuelva su vida a ser igual. Para eso el Señor me manda a dar estas enseñanzas, a contar de estos testimonios, para que usted se alimente en la fe. Y si no ha tenido fe, para que usted crea. Y si aún no tiene fe, al menos vaya porque le han dicho, porque le han contado, ¿sí? Hasta que la fe vaya aumentando. Porque la fe llega del escuchar, y el escuchar la palabra del Señor. Cuando nadie nos ha dicho, pues no lo sabemos, estamos actuando por ignorancia. Pero cuando uno ya escucha, ya sabe, pues entonces vamos en esa fe, ¿sí? Y al comienzo yo no sentía nada, absolutamente nada, mas iba con respeto porque ya me dijeron que el Señor estaba ahí. Ahora ya no voy porque me lo dicen, ahora voy con el pleno conocimiento. Por eso yo hablo con convicción, yo no hablo porque me lo contaron, queridos hermanos. Yo hablo porque yo lo he vivido, porque yo lo experimento todos los días voy a misa. Y qué ha de ser que precisamente ahí en la Santa Misa, es ahí, al recibir al Señor, es donde uno recibe. Vea, si usted tiene un esposo que es rejuncuñón, que no quiere cambiar, hágase, si usted está bien casada, hágase una buena confesión y ponga un propósito de cambiar su vida. Y vaya al Santísimo, al Santísimo y dígale: Señor, yo te recibo por mi esposo. Haz de cuenta que Él te está recibiendo. Haz de cuenta que mis hijos te están recibiendo. Yo ahí no recibo solo por mis hijos, por mi familia. Yo ahí recibo por todas las almas que me han sido encomendadas. O sea, la mayor intercesión, la más fuerte de las intercesiones, es ahí. El santo cura de Ars dice que orando por un amigo o algo así, que le pedía ayuda, que ya estaba muerto, que tuvo una revelación que aún seguía en el purgatorio, dice que él alzando la Santísima Eucaristía y dijo: Señor, tú estás en mis manos. Ahí fue donde le pidió por esa alma: acuérdate y ayuda a mi amigo. No recuerdo las palabras que dijo, pero justamente fue ahí. Y dice que poco tiempo después el amigo salió del purgatorio. Y hay tantos testimonios. Y para terminar, hay la historia de la iglesia del robo en Quito. Cuentan, eso me lo han contado también y lo voy a compartir con ustedes, que a mí también me impactó, que una vez dice se robaron un copón de esa iglesia, el copón de oro. A ver, a los hermanos que robaron, pues ellos no les interesaban las sagradas hostias, ni siquiera sabían que Jesucristo estaba ahí. A lo que les interesaba era el oro. Y dice que pues fueron y pues me imagino que lo botaron por allá en un lugar, que después ya les diré qué pasó. Y pues dice que tiempo después pasaba por un lugar donde había unos montes. Dice, pasaba una mujer. Y siempre que pasaba por ahí aquella mujer, dice que veía una luz que salía desde abajo. Una luz. Y dice que ella veía siempre eso y dice: no tengo que ir a hablar con un sacerdote.
qué es lo que está pasando, qué pasará. Y dice, y justamente el Espíritu Santo le lleva a esa iglesia a hablar con ese sacerdote, donde se habían robado el copón de las sagradas hostias. Cuando el sacerdote le escucha, le dice, ay, dice, llévame, ya son las sagradas hostias que se robaron. Dice que cuando van a ver ese lugar, dicho y hecho. Esta vez fueron las hormigas que reconocieron a su creador. Dice que las hormigas recogieron todas las hostias, porque no creo que las fueron a amontonar los hermanos que robaron, ¿no? Esos las botaron como quiera. Dice que la recogieron en un solo sitio las hormigas y no se las comieron. Porque ahí estaba Jesucristo. Y esa era la luz que salía. Esa era la luz que salía. ¿Y cuántas veces? Yo recuerdo una vez en la noche, el Señor, yo siempre me le quejaba, le decía, Señor, tú nunca me has llamado por mi nombre. A pesar de que es que nos ha llamado por nuestro nombre. Decía, pero nunca has dicho mi nombre, nunca te he escuchado. Y un buen día en la noche yo escuché que me llamó. Lord, Lord, me llamó como 2 o 3 veces. Y de golpe dije, ay Señor, pero no me dijo nada, solo me llamó. Me pidió auxilio. Cuando vino el Santo Padre Benedicto XVI aquí a Londres, recuerdo que fuimos a donde beatificaron aquel santo, que lo beatificaron o canonizaron aquí, algo así. No recuerdo si fue canonización o beatificación. Canonización creo que fue. El hecho es que a alguien se le había caído una sagrada Eucaristía al piso. Una señora la cogió y le dio a un señor. El señor se la metió al bolsillo. Cuando yo alcancé a verla, o alguien me dijo, mira lo que están allá. Me volé allá. Ahí le dije, una hermana es ministra de Eucaristía. Le digo, por favor, ¿será que usted me la puede dar, la Sagrada Eucaristía? No la puede guardar en su bolsillo. Yo no sé cómo me di a entender porque en inglés. Gracias a Dios a que el hombre me la dio. Esa vez tuve que cogerla en la mano. Y con tanta delicadeza la tapé. Pedí a un guardia que me llevaron de un sacerdote. Me llevó custodiándome ese guardia, porque pues como tanta gente no se podía ni pasar siquiera. Él me llevó y me custodió hasta donde estaban los sacerdotes. Y le di al sacerdote. Le dije que estaba en el suelo, que la recogieron. El sacerdote, sin más ni más, ese mismo rato se la cogió y se la comió. No la guardó ni nada, se la comió. Queridos hermanos, y aquellas veces que me llamaba, era pidiendo mi auxilio. Siempre que pasa alguna cosa, como que el Señor me pide auxilio. Todo esto yo lo he compartido, queridos hermanos, amadísimos hermanos en Cristo, que pido a Dios les conceda a ustedes la gracia, la luz, para que sus sentidos se despierten, para que sus ojos se abran a la vida espiritual, a la vida sobrenatural, para que sus oídos se abran al oído espiritual, para que reconozcan a su Señor en la Santísima Eucaristía, para que si antes lo han ofendido, ya no lo ofendan nunca más. Que el Señor les conceda la gracia de conversión, una conversión radical, que tengan ese encuentro personal con el Señor, para que se gocen ahí en el Santísimo Sacramento. Nunca más volverán a sentir soledad, ni angustia, ni desesperación. Y si tienen que llorar, llorarán junto al Señor, pero ya no con desesperación, ya no. Si antes les gustaba vivir en la multitud, buscarán ustedes, empezarán a buscar la soledad, como yo busco ahora la soledad, para estar a solas con mi Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre de amor. Gracias te doy de todo corazón por todos mis hermanos que verán estas enseñanzas. Concédales, Padre Santo, la gracia la cual ellos están tan necesitados, para que nunca, si es que ofendieron antes a su Hijo amadísimo, nunca más lo vuelvan a ofender.
Gracias te doy por darme esta gracia de compartir con mis hermanos, de poder grabar estas enseñanzas. A ti sea el honor, la honra y la gloria, todo poder y toda alabanza, por los siglos de los siglos. Amén. Nos cubrimos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la Santísima Virgen María los cubra con su santísimo manto, los encamine y les enseñe a amar al Señor. Amén. Dios los bendiga, queridos hermanos.